Miré por la ventana de mi despacho en el piso 15. Las lomas de Chapultepec se extendían bajo mis pies como una maqueta perfecta. Mansiones con jardines impecables, calles arboladas, autos de lujo desplazándose con parsimonia. Todo aquel panorama era el paisaje del éxito, mi éxito. Y sin embargo, en momentos como este, solo podía sentir un vacío profundo instalado permanentemente en mi pecho. Mendoza Automotriz había crecido hasta convertirse en una de las principales distribuidoras del país. Hace 24 años, cuando mi padre me ofreció un puesto insignificante en la empresa familiar, jamás imaginé que llegaría tan lejos. O quizás sí lo imaginé, pero con alguien a mi lado para compartirlo. Señor Mendoza, acaban de enviar la agenda actualizada de la reunión con los canadienses. Mónica interrumpió mis pensamientos, depositando una carpeta sobre el escritorio de caoba. Mi asistente llevaba 10 años conmigo y sabía interpretar cada arruga en mi frente. ¿Todo bien? Sí, solo repasaba mentalmente los puntos clave de la presentación, mentí, girando para enfrentarla. ¿Confirmaron todos para la cena del jueves? Mónica ajustó sus gafas con gesto profesional. La mayoría sí, pero hay algo que debería saber. Revisé con detalle los requisitos del programa Familias Prósperas. Hizo una pausa incómoda. Entre los documentos obligatorios figura un expediente familiar completo. Necesitamos demostrar con fotografías, testimonios y documentación que representamos los valores familiares mexicanos tradicionales que busca el programa. Sentí que la irritación me subía por la garganta. ¿Qué demonios significa eso exactamente? Bueno, el programa está diseñado para empresas familiares intergeneracionales. Es una iniciativa gubernamental para promover negocios donde padres, hijos y nietos trabajen juntos. Los analistas canadienses vienen a evaluar precisamente ese aspecto. Me dejé caer en el sillón de cuero italiano, sintiendo cómo se desmoronaba la oportunidad que había estado persiguiendo durante meses. 200 millones de pesos en financiamiento preferencial para nuestra expansión hacia el norte, evaporándose frente a mis ojos. ¿Y nadie consideró importante informarme de este pequeño detalle antes? Mi voz sonó más dura de lo pretendido. Mónica se mantuvo imperturbable. El departamento legal lo mencionó en el memorándum del mes pasado. Estaba en la página 3, en el apartado de requisitos adicionales. Cerré los ojos, recordando vagamente haber pasado por alto esa parte del documento. 45 años y seguía cometiendo el mismo error de siempre. Concentrarme en los números, en lo tangible, e ignorar los detalles humanos. Perfecto, dije con amargo sarcasmo. Tengo 3 días para inventar una familia de la nada. Mi padre está recuperándose de un bypass coronario en Cuernavaca, y yo, bueno, hice un gesto abarcando el despacho vacío de presencia familiar. Mónica se aclaró la garganta con ese gesto que utilizaba cuando estaba a punto de proponer algo incómodo. Hay opciones, señor. Conozco una agencia discreta que proporciona acompañantes para eventos empresariales. Podríamos contratar a alguien que se hiciera pasar por ¿mi esposa? Terminé incrédulo. ¿Y qué haré cuando pregunten por los hijos que se supone que debo tener según el glorioso modelo familiar mexicano? ¿Alquilarlos también? De hecho, comenzó Mónica. Levanté la mano para detenerla. Lo último que necesitaba era enterarme de que existía un mercado de familias postizas para empresarios solitarios como yo. No, Mónica. Estos canadienses no son idiotas. Estaremos juntos 3 días completos. Cenas, visitas, la excursión a Teotihuacán. Necesito algo más, auténtico. Me levanté y caminé hacia la vitrina donde guardaba algunos objetos personales. Entre ellos, una fotografía enmarcada de mi época universitaria. La tomé, observando al joven delgado y sonriente que una vez fui, con sueños diferentes a los que finalmente perseguí. ¿Recuerdas el brazalete de plata del que te hablé alguna vez? Pregunté sin apartar la vista de la fotografía. Mónica asintió.
En una de esas raras ocasiones en que el alcohol había aflojado mis reservas, le había contado sobre María Elena, el amor que había marcado mi juventud y que desapareció súbitamente, dejándome con 1000 preguntas sin respuesta. Le regalé ese brazalete poco antes de que desapareciera de mi vida, continué, sintiendo un nudo en la garganta. Tenía grabadas nuestras iniciales y la fecha, 2000. Para siempre, decía. Qué ingenuo resulta uno a los 21 años. Dejé la fotografía en su lugar y regresé al escritorio. La nostalgia no pagaba facturas, ni aseguraba el futuro de 300 empleados que dependían de mis decisiones. Consígueme todo lo que puedas sobre el programa. Quiero saber exactamente qué están buscando estos canadienses. Tal vez podamos enfocar la presentación en otro aspecto. Mónica negó suavemente. Ya revisé todas las alternativas. El componente familiar no es negociable. Es la esencia misma del programa. Sin eso, ni siquiera pasaríamos la primera ronda de evaluación. Me quedé en silencio, calculando opciones. No era la primera vez que enfrentaba obstáculos aparentemente insuperables. De niño, cuando los demás me decían que era imposible que un estudiante mediocre como yo llegara a algo, había encontrado la manera. Después de todo, eso era lo que hacíamos los Mendoza, convertir los imposibles en realidades. Dame unas horas, dije finalmente. Necesito pensar. Cuando Mónica salió, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había una réplica exacta del brazalete que le había regalado a María Elena. Lo había mandado a hacer 5 años atrás, en un momento de debilidad, cuando creí haberla visto en el centro comercial. Resultó ser otra mujer, pero el joyero ya había completado el trabajo. Para siempre, decía el interior. ¡Qué palabra tan absurda! Mientras contemplaba el brillo del brazalete bajo la luz artificial de mi despacho, una idea comenzó a formarse en mi mente. Era descabellada, probablemente imposible, pero no más que la noción de que un chico de clase media como yo terminara dominando un imperio automotriz. Guardé el brazalete en mi bolsillo y tomé el teléfono. Mónica, necesito que canceles mis compromisos de esta tarde. Voy a hacer una visita a Ciudad Universitaria. No sabía qué esperaba encontrar allí, quizás solo fantasmas de un pasado interrumpido. Pero si algo me habían enseñado 24 años en los negocios, era que a veces el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Al tomar mi portafolios y dirigirme al ascensor, sentí algo que hacía tiempo no experimentaba. La emoción del cazador que sigue un rastro tenue, la posibilidad de respuestas a preguntas largamente enterradas. Y quizás, solo quizás, una solución a mi dilema actual que fuera tan inesperada como satisfactoria. El Salón Virreyes del Four Seasons rebosaba de risas y conversaciones en una mezcla de español e inglés. Los inversionistas canadienses parecían genuinamente impresionados, no solo por las proyecciones financieras de Mendoza Automotriz, sino por el ambiente familiar que habíamos logrado crear. Y todo gracias a Ana. La observé desde el otro lado del salón, mientras conversaba animadamente con Margaret Thompson, la directora del programa Familias Prósperas. Ana se desempeñaba con una naturalidad asombrosa, relatando anécdotas inventadas sobre mi supuesta paternidad con un entusiasmo que casi me hacía creerlas. Mi papá siempre me llevaba a la agencia los sábados, le contaba a la canadiense. Me sentaba en los autos nuevos y fingía conducirlos. Creo que por eso ahora estudio medicina, para contradecirlo un poco, añadió con una risa que iluminó su rostro. Margaret me miró y levantó su copa en señal de aprobación. La farsa estaba funcionando perfectamente. Sin embargo, mientras sonreía y correspondía el gesto, sentía un peso creciente en el estómago. La facilidad con que podíamos fabricar esta mentira me inquietaba. Y más aún, la pregunta que no dejaba de resonar en mi mente. ¿Era realmente una mentira completa? Señor Mendoza, sus números son impresionantes,
Pero debo decir que lo que realmente me convence es ver cómo su hija habla de usted, comentó Jean-Philippe Morin, el principal financiero del grupo. Se nota que han construido una relación sólida a pesar de sus ocupaciones. Es lo más importante en mi vida, respondí, sintiendo el sabor amargo de la hipocresía en cada palabra. Los negocios van y vienen, pero la familia permanece. Cuando finalmente se despidió el último invitado, Ana y yo quedamos solos en el salón. Se quitó los tacones con un suspiro de alivio y se dejó caer en uno de los sillones de cuero. Creo que salió bien, ¿no? Dijo, frotándose los pies cansados. Esa señora Margaret no dejaba de preguntar sobre nuestra tradición familiar de cenar juntos los domingos. Estuviste brillante, reconocí, sirviéndole un vaso de agua. Casi me convences a mí también. Ana tomó un sorbo y me miró con aquella intensidad que tanto me recordaba a su madre. Es curioso cómo resulta más fácil mentir cuando hay algo de verdad en el fondo, ¿no cree? Comentó con una perspicacia impropia de sus 20 años. Quizás por eso me resultó tan natural. Tal vez en otra vida, en un universo paralelo, usted realmente habría sido mi padre. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a explorar completamente. Me aclaré la garganta, incómodo ante la dirección que tomaba la conversación. Mañana es el último día, la visita a Teotihuacán y la cena de clausura. Después de eso, dejé la frase inconclusa, sin saber realmente cómo terminarla. Después de eso, cada quien vuelve a su vida, completó ella, pragmática. Usted con su empresa y yo con mis tamales y mis estudios. Pero ambos sabíamos que ya no sería tan sencillo. Habíamos abierto una puerta que no podría cerrarse con facilidad. Ana, hay algo que necesito hacer, y me gustaría contar con tu discreción, dije después de un momento de reflexión. Voy a investigar qué sucedió realmente entre tu madre y yo hace 24 años. Esperaba resistencia, pero en su lugar, vi un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Cree que descubrirá algo que no sepa ya? Mi madre dice que mi padre murió antes de que yo naciera. Eso es precisamente lo que necesito entender, respondí, consciente de la magnitud de lo que estaba insinuando. ¿Por qué María Elena desapareció de mi vida sin explicación? ¿Por qué nunca me buscó? Y sobre todo, ¿por qué te dio ese brazalete sin contarte su historia completa? Ana guardó silencio, acariciando distraídamente el brazalete en su muñeca. Finalmente asintió. Supongo que yo también merezco saber la verdad, dijo con voz queda. Pero prométame algo. Sea lo que sea que descubra, me lo contará todo, sin filtros. Tienes mi palabra, respondí, sintiendo el peso de esa promesa. La oficina de Raúl Sánchez contrastaba notablemente con la opulencia del Four Seasons que acababa de dejar atrás. Ubicada en un entresuelo del centro histórico, consistía en una habitación austera con un escritorio de metal, archiveros antiguos y persianas polvorientas que filtraban la luz de la tarde. Sin embargo, Raúl tenía algo que compensaba con creces la falta de lujo, una reputación impecable como el mejor detective privado de la ciudad. 24 años es mucho tiempo, Mendoza, dijo mientras examinaba la fotografía de María Elena que le había proporcionado. Los rastros se enfrían, los registros se pierden o se digitalizan parcialmente. No será fácil. El dinero no es problema, respondí con la determinación del que busca respuestas largamente postergadas. Y tengo datos concretos. Estudiaba medicina en la UNAM, primer año, semestre 1999-2000. Desapareció repentinamente en mayo del 2000. Raúl tomó notas en una libreta gastada, con una caligrafía meticulosa que revelaba su pasado como funcionario judicial. ¿Alguna idea de por qué se esfumó? Ninguna. Teníamos planes para el verano. Yo estaba por terminar mi segundo año de ingeniería. Todo parecía perfecto y entonces, simplemente dejó de responder mis llamadas. Su casero me dijo que se había mudado sin dejar dirección. Sus compañeros de clase no sabían nada
O al menos eso decían. El detective me observó con esa mirada penetrante que debía haber desarmado a cientos de sospechosos a lo largo de su carrera. ¿Y ahora de repente te encuentras con su hija? Una hija que tiene exactamente la edad que tendría si hubiera nacido poco después de su desaparición. 24 años menos algunos meses, confirmé. Y lleva el brazalete que yo le regalé. Raúl silbó entre dientes, apreciando la ironía de la situación. El destino tiene un sentido del humor retorcido, ¿no te parece?, comentó mientras guardaba su libreta. Dame una semana. Empezaré por los registros de la UNAM y seguiré desde allí. La residencia de mi padre en Cuernavaca respiraba esa quietud artificial de los lugares diseñados para la convalecencia. Don Alejandro Mendoza, el hombre que había construido desde cero el imperio automotriz que yo ahora dirigía, parecía haber encogido entre las sábanas blancas de su cama. A sus 75 años, el bypass coronario le había robado parte de su legendaria energía, pero sus ojos seguían siendo los mismos, agudos, calculadores, implacables. Así que los canadienses van a invertir, comentó después de escuchar mi relato parcial sobre las negociaciones. Siempre dije que la expansión hacia el norte era el camino correcto. Parece que sí, papá, respondí, omitiendo convenientemente la parte sobre Ana. Pero hay algo más que necesito preguntarte. Algo sobre el pasado. Su expresión se tensó imperceptiblemente. Don Alejandro siempre había sido un maestro en ocultar sus emociones, una habilidad que yo había heredado solo parcialmente. ¿Qué parte del pasado? Tengo 75 años, hijo. Mi pasado es bastante extenso. María Elena Vázquez, dije sin preámbulos. La conociste en aquella fiesta de Navidad, ¿recuerdas? Estudiaba medicina. Un silencio espeso se instaló entre nosotros. Mi padre desvió la mirada hacia la ventana, donde los jardines de la residencia se extendían bajo el sol de la tarde. Un nombre que no escuchaba en mucho tiempo, dijo finalmente. ¿A qué viene esa pregunta ahora? Necesito saber qué pasó realmente con ella. ¿Por qué desapareció tan repentinamente? Don Alejandro soltó una risa seca, desprovista de humor. Los amores de juventud terminan, Ricardo. Es parte de crecer. No me tomes por idiota, repliqué, sintiendo cómo la frustración acumulada durante años emergía súbitamente. No fue un simple término. Ella se esfumó sin explicación. Mi padre me estudió largamente, como evaluando cuánto podía seguir ocultando. ¿Por qué remover cenizas tan antiguas? Tienes una empresa que dirigir, un futuro que construir. Porque me encontré con su hija. Las palabras salieron como un disparo. Una hija de 24 años que lleva el brazalete que yo le regalé a María Elena. Una hija que podría ser mía. El rostro de don Alejandro palideció visiblemente. Se incorporó en la cama con esfuerzo, como si necesitara enfrentar de pie esta conversación. Es imposible. Esa muchacha te está manipulando. Seguramente vio una oportunidad de... El brazalete tiene nuestras iniciales grabadas, papá, y las fechas coinciden perfectamente. Mi padre cerró los ojos, derrotado por primera vez en mi memoria. Cuando volvió a abrirlos, había en ellos una mezcla extraña de resignación y alivio, como quien se libera de un peso largamente cargado. Fue por tu bien, dijo con una voz apenas audible. Todo lo que hice fue por tu bien. ¿Qué hiciste exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí ya anticipaba la respuesta. Ella no era para ti, Ricardo. Una estudiante becada, sin apellido, sin conexiones. Estabas arruinando tu futuro por un capricho romántico. La indignación me quemaba por dentro. ¿Qué hiciste?, repetí, pronunciando cada palabra como una acusación. Don Alejandro suspiró profundamente. Tenía amigos en la administración de la UNAM, gente que me debía favores. Creamos un caso de irregularidades académicas, falsificación de documentos de examen, suficiente para que la expulsaran. La revelación me golpeó como un puñetazo físico.
Toda la vida había admirado a mi padre por su ética inquebrantable, por sus principios. La imagen que tenía de él se resquebrajaba ante mis ojos. ¿La hiciste expulsar por una mentira? ¿Destruiste su carrera, su futuro, solo porque no te parecía adecuada para mí? No lo entiendes, exclamó recuperando momentáneamente su antigua energía. Yo construí todo esto desde la nada. No iba a permitir que lo tiraras por la borda por una chica cualquiera. Además, si realmente te hubiera amado, habría luchado. Habría encontrado la manera de contactarte, de explicarte. El hecho de que desapareciera tan fácilmente demuestra que tenía razón sobre ella. Me levanté, incapaz de seguir escuchando. La habitación parecía haberse reducido. El aire se había vuelto irrespirable. ¿Sabes qué es lo peor, papá? Que ni siquiera puedo odiarte completamente, porque entiendo tu razonamiento. Es el mismo que yo habría aplicado a un competidor, a un obstáculo en los negocios. Me convertiste exactamente en lo que querías, en ti. Don Alejandro extendió una mano temblorosa hacia mí. Hijo, escúchame. Todo lo que hice fue por mi bien. Ya lo dijiste, lo interrumpí. Voy a encontrarla, papá. Voy a encontrar a María Elena y voy a escuchar su versión de la historia. Y si esa joven es realmente mi hija, voy a recuperar los 24 años que me robaste. Al salir de la habitación, sentí que dejaba atrás algo más que a mi padre convaleciente. Una parte de mí, la que había construido toda mi vida adulta sobre los cimientos de su ejemplo, se quedaba allí, entre las sábanas blancas y el olor a medicamentos. El sol de Cuernavaca me recibió con una claridad implacable. Saqué mi teléfono y marqué el número de Raúl Sánchez. Necesito que encuentres la dirección actual de María Elena Vázquez lo antes posible, dije en cuanto contestó. Y quiero todos los detalles sobre el caso de expulsión de la UNAM. Nombres, fechas, documentos. Todo. ¿Pasó algo que deba saber?, preguntó el detective, percibiendo la urgencia en mi voz. Sí, respondí mientras subía a mi auto. Acabo de descubrir que las verdades más dolorosas son las que llevan décadas enterradas bajo nuestros propios pies. El timbre de la secundaria 114, Amado Nervo, sonó con estrépito, liberando una avalancha de adolescentes hacia los pasillos. Me mantuve apartado, observando desde mi auto estacionado frente al edificio escolar. Raúl Sánchez había sido eficiente, como siempre. Apenas 4 días le había tomado localizar a María Elena Vázquez, maestra interina de Ciencias Naturales en esta escuela pública de Iztapalapa. Sin título universitario completo, truncado precisamente en el primer año, su estatus profesional había permanecido en un limbo laboral durante más de 2 décadas. El informe del detective descansaba en el asiento del copiloto. 80 páginas de minuciosa investigación que documentaban, en detalle impasible, la vida de la mujer que una vez amé. Una vida marcada por dificultades económicas, trabajos inestables y el constante desafío de criar sola a una hija sin los beneficios de una educación universitaria completa. Todo por una acusación fabricada, una mentira monumental orquestada por mi propio padre. La vi salir entre los últimos profesores. A pesar del tiempo transcurrido, la reconocí instantáneamente. María Elena caminaba con la misma determinación elegante que recordaba, aunque ahora sus hombros cargaban un peso invisible. Vestía con sencillez profesional, pantalón negro, blusa celeste, el cabello, ahora con algunas canas, recogido en un moño simple. Sin embargo, algo permanecía intacto. Esa dignidad natural que siempre la había caracterizado, incluso cuando éramos estudiantes sin un peso en el bolsillo. Bajé del auto y crucé la calle antes de que mi valor se evaporara. María Elena, pronuncié su nombre como quien pronuncia una oración largamente olvidada. Ella se detuvo en seco. Vi tensarse cada músculo de su cuerpo antes de que se girara lentamente para enfrentarme. Sus ojos,
Aquellos mismos ojos que había dibujado 1000 veces en mis sueños se abrieron con una mezcla de incredulidad y algo más complejo, una emoción a medio camino entre el miedo y la resignación. Ricardo, su voz apenas audible, confirmaba que me había reconocido de inmediato, tal como yo a ella. Nos quedamos allí, separados por 2 metros y 24 años, mientras estudiantes y padres de familia circulaban a nuestro alrededor, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba. ¿Podemos hablar?, pregunté, señalando hacia una pequeña cafetería en la esquina. María Elena observó su reloj, claramente evaluando sus opciones. Finalmente asintió, pero su expresión permanecía cautelosa, como quien accede a entrar en territorio minado. La cafetería era un lugar modesto con manteles de plástico y el televisor encendido en un rincón. Nos sentamos en una mesa apartada, la incomodidad palpable entre nosotros. Pedimos café más por tener algo que hacer con las manos que por verdadera sed. Te busqué, fue lo primero que dije. Durante meses, pregunté por ti en la facultad, en los alrededores de tu antiguo apartamento. Lo sé, respondió ella, estudiando el líquido oscuro en su taza. Mi casera me lo contó cuando regresé por algunas cosas. ¿Por qué, María Elena? ¿Por qué desapareciste así? Levantó la mirada y por primera vez vi algo de la antigua María en esos ojos. Un destello de fuego, de indignación. ¿Realmente necesitas preguntarlo? Me expulsaron, Ricardo, por supuesta falsificación de documentos. Yo, que nunca había copiado ni en primaria. Me trataron como a una delincuente. No sabía, murmuré, aunque la excusa sonaba hueca incluso para mí. Me dijeron que habías abandonado la carrera, que habías regresado a tu pueblo. Una sonrisa amarga curvó sus labios. ¿Y tú lo creíste? ¿O simplemente fue conveniente creerlo? Era joven e idiota, admití, y demasiado cobarde para desafiar lo que me decían. Lo siento, María Elena, más de lo que puedo expresar. Ella permaneció en silencio, absorbiendo mis palabras. Vi cómo sus manos, aquellas manos que una vez habían acariciado mi rostro con tanta ternura, ahora mostraban signos del paso del tiempo, pequeñas arrugas, una cicatriz cerca del pulgar que no recordaba. ¿Por qué ahora, Ricardo? Han pasado 24 años. Porque conocí a Ana, respondí, observando cómo su expresión se transformaba en alarma. La encontré vendiendo tamales cerca de la Facultad de Medicina. Llevaba el brazalete. María Elena cerró los ojos brevemente, como si necesitara un momento para procesar esta información. Te lo dio. No era una pregunta sino una confirmación. ¿Por qué guardaste ese brazalete todos estos años?, pregunté. ¿Por qué se lo entregaste a ella? Porque era lo único valioso que tenía para darle, respondió con sencillez. Y porque, a pesar de todo, representaba algo verdadero, algo que existió aunque fuera brevemente. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, reuní el valor para formular la única que realmente importaba. ¿Ana? ¿Es mi hija? La vi inhalar profundamente, como quien se prepara para sumergirse en aguas turbias. Sí, respondió sosteniendo mi mirada con firmeza. Ana es tu hija. Aunque en el fondo ya lo sabía, escucharlo de sus labios me impactó con una fuerza inesperada. Me llevé una mano al rostro, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarme. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Cómo podía?, replicó con un dejo de amargura. Me expulsaron de la universidad con una mancha en mi expediente que me seguiría para siempre. Cuando descubrí que estaba embarazada, intenté contactarte. Fui a tu facultad, pero me dijeron que habías abandonado la ingeniería para unirte a la empresa de tu padre. Llamé a tu casa y tu madre me dijo que no volviera a molestar, que ya tenías un futuro planeado. Recordé aquellos meses confusos, cuando mi padre me había convencido de dejar la universidad para aprender el negocio desde abajo. Ahora entendía que había sido parte de una estrategia más amplia
para separarme definitivamente de María Elena. Mi padre está detrás de todo esto, confesé. Pagó para que te expulsaran. Lo admitió hace unos días. Vi cómo la sorpresa inicial daba paso a una especie de confirmación resignada en su rostro, como si una sospecha de décadas finalmente encontrara validación. Siempre lo imaginé, dijo en voz baja, pero no tenía cómo probarlo, ni recursos para luchar contra alguien como don Alejandro Mendoza. Voy a arreglarlo, prometí con la determinación que había faltado en mi juventud. Haré que la universidad rectifique, que limpien tu expediente. Te ayudaré a conseguir tu título. María Elena me miró con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la lástima. ¿Crees que es tan sencillo? ¿Que puedes aparecer después de 24 años y repararlo todo? No, sé que no será fácil. Pero tengo los recursos y la influencia que antes no tenía. No se trata de dinero o influencia, Ricardo. Su voz se había endurecido. Se trata de una vida entera construida sobre mentiras. ¿Cómo crees que se sentirá Ana cuando sepa la verdad? Como si la hubiera invocado con nuestras palabras, la puerta de la cafetería se abrió y Ana entró, deteniéndose en seco al vernos juntos. Su rostro reflejaba una mezcla de conmoción y traición. ¿Mamá? Su voz temblorosa atravesó el local. ¿Qué está pasando aquí? María Elena se levantó de inmediato, intentando controlar una situación que evidentemente se le escapaba de las manos. Ana, cariño, podemos explicarlo. ¿Explicar qué? Interrumpió Ana, alternando su mirada entre su madre y yo. ¿Que estás reunida con el hombre que me contrató para fingir ser su hija? ¿El mismo hombre que dice haber sido tu novio hace 24 años? La revelación golpeó a María Elena como un latigazo físico. ¿Te contrató para qué? Para un evento de negocios, respondió Ana con la voz cargada de confusión y dolor. Para pretender ser su hija frente a unos inversionistas. Pero eso no es lo importante ahora, ¿verdad? Lo importante es que ustedes dos se conocían, y tú nunca me lo dijiste. Los pocos clientes de la cafetería nos observaban sin disimulo. Tomé una decisión rápida. Vamos a un lugar más privado, propuse. Podemos ir a mi departamento o... No, cortó Ana con firmeza. Si vamos a hablar será en nuestra casa, en el único lugar donde siempre he creído estar segura, aunque aparentemente hasta eso era mentira. María Elena asintió, derrotada, y recogió su bolso. Durante el trayecto a su apartamento en Roma Norte, nadie pronunció palabra. El silencio en el auto era tan denso que casi podía tocarse. El apartamento resultó ser un espacio modesto pero impecable. 2 habitaciones, una pequeña sala comedor y una cocina diminuta. Fotografías de Ana en diferentes etapas de su vida adornaban las paredes. Me detuve ante una donde aparecía, tendría unos 7 años, sonriendo con 2 dientes frontales faltantes. Mi hija. Una vida entera que había transcurrido sin mí. Quiero la verdad, exigió Ana una vez que nos sentamos en la sala. Toda la verdad, sin más mentiras. María Elena me miró como pidiendo permiso o fortaleza. Asentí levemente. Tu padre no murió, Ana, comenzó ella con voz temblorosa. Ricardo es tu padre. El impacto de la revelación transformó el rostro de Ana. Vi desfilar por sus facciones un caleidoscopio de emociones. Incredulidad, conmoción, confusión y finalmente una ira profunda que pareció consumir todo lo demás. ¿Todo este tiempo me has mentido?, susurró, con una voz que parecía provenir de algún lugar profundo y herido. ¿24 años de mentiras? Intenté protegerte, respondió María Elena, extendiendo una mano que Ana rechazó bruscamente. ¿Protegerme? Su voz se elevó. ¿De qué? ¿De saber quién soy realmente? Las circunstancias eran complicadas. Intenté intervenir. Ana se volvió hacia mí con una mirada incendiaria. ¿Y usted? ¿Qué clase de hombre contrata a su propia hija para fingir ser su hija? ¿Se da cuenta de lo retorcido que suena? No sabía que eras mi hija cuando te contraté,
Me defendí, aunque sonaba absurdo incluso para mí. Solo sospechaba que podía haber alguna conexión. ¿Y no se le ocurrió preguntarme directamente? La indignación hacía temblar su voz. Oye, ¿por casualidad tu madre es María Elena Vázquez, mi exnovia que desapareció misteriosamente hace 24 años? Ana, por favor, suplicó María Elena. Las cosas no son tan simples. Nada es simple, estalló finalmente poniéndose de pie. Mi madre me ha mentido toda mi vida. Mi supuesto padre resulta ser un empresario rico que me contrató como actriz antes de decidir que sería conveniente reconocerme. Y aparentemente hay un abuelo malvado que arruinó la vida de mi madre por clasismo, esnobismo. ¿Qué sigue? Una herencia perdida y un gemelo malvado. A pesar de la tensión del momento, no pude evitar reconocer en su sarcasmo mordaz el mismo espíritu combativo que había admirado en María Elena 24 años atrás. Necesito aire, declaró Ana abruptamente, tomando su chaqueta y su bolso. No puedo procesar esto ahora mismo, no aquí, no con ustedes dos mirándome como si fuera una bomba a punto de estallar. Ana, por favor. María Elena se levantó intentando detenerla. Necesito tiempo, mamá. Su voz se quebró en la última palabra, como si ya no estuviera segura de su significado. Me quedaré con Lucía unos días. Al menos llévate dinero, ofrecí torpemente, alcanzando mi billetera. La mirada que me lanzó me hizo sentir como el ser más despreciable sobre la tierra. 24 años sin su dinero. Creo que puedo sobrevivir unos días más, replicó con una frialdad que me recordó, dolorosamente, a mí mismo en mis momentos más duros de negociación. Cuando la puerta se cerró tras ella, el apartamento quedó sumido en un silencio sepulcral. María Elena se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sin pensarlo, me senté a su lado y tras un momento de duda, pasé mi brazo por sus hombros. Para mi sorpresa, no me rechazó. La hemos perdido, murmuró entre lágrimas. No, respondí con más convicción de la que realmente sentía. Solo necesita tiempo. Y nosotros también, María Elena. 24 años no se reparan en un día. Permanecimos así, en silencio, mientras la noche caía sobre la ciudad. Dos personas que una vez habían soñado un futuro juntos, ahora unidos por el peso de un pasado que apenas comenzábamos a desenterrar. El despacho de la licenciada Carmona era uno de esos lugares que reflejaba el carácter de su propietaria, ordenado hasta la obsesión, con libros de derecho perfectamente alineados y no un solo papel fuera de lugar. Patricia Carmona, con sus 60 años y su legendaria reputación como litigante implacable, nos observaba por encima de sus gafas mientras repasaba la documentación que le habíamos presentado. Entonces, recapitulando, dijo finalmente cerrando la carpeta: Don Alejandro Mendoza sobornó a funcionarios de la UNAM para fabricar un caso de alteración de documentos contra la señorita Vázquez. Esto provocó su expulsión ilegal hace 24 años, impidiéndole completar sus estudios de medicina. Exactamente, confirmé, observando de reojo a María Elena, quien mantenía aquella dignidad silenciosa que siempre la había caracterizado. Mi padre lo ha admitido verbalmente, aunque dudo que esté dispuesto a afirmarlo. La abogada entrelazó sus dedos, evaluándonos con la mirada penetrante de quien ha visto desfilar todo tipo de dramas humanos por su oficina. Señor Mendoza, seré directa. Este caso tiene elementos a favor y en contra. Los testimonios de funcionarios de aquella época serán cruciales, y la investigación forense documental puede demostrar irregularidades. Sin embargo, estamos hablando de hechos ocurridos hace 24 años, con posible prescripción de responsabilidades administrativas. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó María Elena con voz queda. Siendo realistas, unos 4 meses para obtener una resolución favorable, respondió la licenciada.
Primero deberíamos conseguir una constancia provisional que le permita mantener su empleo actual con mejores condiciones mientras se resuelve el caso. Después el objetivo sería una rehabilitación académica completa que le permita retomar sus estudios desde donde los dejó, si así lo desea. Vi cómo María Elena procesaba esta información. 24 años esperando justicia, y ahora tendría que esperar 4 meses más. ¿Y los costos?, pregunté anticipándome. Mis honorarios son considerables, señor Mendoza. No voy a endulzar la píldora. La franqueza de Carmona era refrescante. Pero entiendo la situación y estoy dispuesta a trabajar con un anticipo razonable y pagos mensuales. El dinero no es problema, declaré con firmeza. Lo que sea necesario para que se haga justicia. María Elena me lanzó una mirada que no supe interpretar completamente. Orgullo, agradecimiento, reticencia, todo mezclado en aquellos ojos que alguna vez había creído conocer tan bien. Al salir del despacho, caminamos en silencio por Reforma. El día era inusualmente claro para la Ciudad de México, con el ángel de la Independencia recortándose contra un cielo azul casi artificial. No tienes que hacer esto, Ricardo, dijo finalmente María Elena. Contratar a la mejor abogada de la ciudad, asumir todos los gastos. Tengo que hacerlo, la interrumpí. No solo porque es lo correcto, sino porque necesito hacerlo. Por ti, por Ana y también por mí. Ella asintió lentamente, como quien comprende algo que va más allá de las palabras. Ana sigue sin responder mis mensajes, comentó cambiando de tema. Ya van 5 días. A mí tampoco me contesta, confesé. Le he dejado 3 mensajes de voz. En el último le dije que entendía su enojo, que tomaría el tiempo que necesitara. Es igual de terca que tú. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Y tiene tu inteligencia, añadí, provocando que la sonrisa se ampliara. Por un instante, fugaz pero luminoso, vislumbré a la María Elena de 24 años atrás, aquella estudiante brillante y determinada que había capturado mi corazón. El momento pasó cuando ella se detuvo abruptamente, llevándose una mano al pecho. ¿Estás bien?, pregunté alarmado. Sí, solo necesito sentarme un momento, respondió, visiblemente pálida. La guié hasta una banca cercana. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. Esto pasa a veces, intentó restarle importancia. El médico dice que es estrés. ¿Qué médico? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo completo? María Elena desvió la mirada. El del Seguro Social, hace un par de meses. Dijo que debería hacerme estudios más detallados, pero ya sabes cómo es el sistema. En ese momento tomé una decisión. Vamos a la clínica Londres ahora mismo, declaré, poniéndome de pie. Conozco al director, nos atenderán de inmediato. Ricardo, no puedo permitir que... Puedes, y lo harás, dije con la firmeza que había aprendido a utilizar en la sala de juntas. Si no por ti, hazlo por Ana. Necesita a su madre sana. El argumento funcionó. 2 horas más tarde, en la silenciosa sala de espera de la clínica privada, repasaba mentalmente todos los escenarios posibles. El cardiólogo, un hombre de mediana edad con expresión seria, nos había recibido personalmente gracias a una llamada del director. Tras una evaluación inicial, había ordenado una batería completa de estudios que incluía desde análisis sanguíneos hasta un ecocardiograma especializado. Cuando finalmente el doctor Salazar regresó, su expresión me confirmó mis temores antes de que pronunciara palabra alguna. Señora Vázquez, me temo que su condición es más grave de lo que aparenta, comenzó con ese tono cuidadosamente calibrado que los médicos desarrollan para dar malas noticias. El ecocardiograma muestra una estenosis mitral severa, probablemente resultado de fiebre reumática en la infancia. Adicionalmente, hay signos de daño en una arteria coronaria. ¿Qué significa eso en términos prácticos, doctor?, pregunté, notando cómo María Elena parecía congelada en su asiento.
Significa que necesita una intervención quirúrgica en los próximos 2 meses. La válvula mitral debe ser reemplazada y hay que realizar un bypass en la arteria afectada. ¿Y si no me opero? La voz de María Elena sonó extrañamente distante. El médico no endulzó su respuesta. En ese caso, el riesgo de un evento cardíaco mayor en el próximo año es superior al 60%, y las probabilidades de supervivencia en caso de infarto, considerando la condición de su corazón, serían limitadas. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Finalmente, hice la pregunta inevitable. ¿Cuál sería el costo aproximado de la intervención? Considerando cirugía, hospitalización, medicamentos postoperatorios y rehabilitación, estaríamos hablando de aproximadamente 280,000 pesos. Sentí como María Elena se tensaba a mi lado. Era una suma que para ella resultaba completamente fuera de alcance. Para mí, representaba menos de lo que había gastado en mi último auto. Lo coordinaremos de inmediato, respondí sin vacilar. El doctor asintió y se retiró discretamente, dejándonos solos con la magnitud de lo que acabábamos de descubrir. No puedo aceptarlo, Ricardo, dijo María Elena en cuanto la puerta se cerró. Es demasiado. No es negociable, respondí tomando su mano entre las mías por primera vez desde nuestro reencuentro. Tu vida no tiene precio, y además, no se trata de caridad. Ah, ¿no? ¿Cómo le llamarías entonces? Justicia, respondí simplemente. Una pequeña parte de lo que mi familia te debe. Mi padre te robó tu carrera, tu futuro. Me robó a mí la oportunidad de ver crecer a mi hija. El dinero es lo de menos. Ella retiró su mano suavemente, pero no con rechazo, sino con esa dignidad serena que siempre había sido su sello personal. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Todo está sucediendo demasiado rápido. Respetando su espacio, no insistí más. Sabía que la decisión final debía ser suya. La habitación de mi padre en la residencia de Cuernavaca parecía más sombría que en mi visita anterior. Las persianas entreabiertas dejaban pasar franjas de luz que dibujaban patrones geométricos en el suelo. Don Alejandro estaba despierto, pero su mirada se perdía en algún punto indefinido del jardín exterior. «Papá», lo saludé, sentándome junto a su cama. «Ricardo», respondió sin mirarme directamente. «No esperaba verte tan pronto». «Tengo noticias», dije, observando cómo sus manos, antaño fuertes y seguras, ahora temblaban ligeramente sobre la sábana. «He contratado a Patricia Carmona para reivindicar a María Elena ante la UNAM». Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Incluso en su estado actual, mi padre conocía perfectamente la reputación de la abogada. «No te detuve la primera vez, y mira cómo terminó todo», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Supongo que no tiene sentido intentar detenerte ahora». Su tono resignado me sorprendió. Esperaba resistencia, quizás incluso ira. En su lugar, encontré algo que nunca había asociado con la imponente figura de don Alejandro, una especie de cansancio existencial. «María Elena está enferma», continué estudiando su reacción. «Necesita una operación a corazón abierto». Por primera vez, giró completamente para mirarme. «¿Sobrevivirá?», preguntó con una preocupación que me resultó desconcertante. «Si se opera a tiempo, sí». Un silencio se instaló entre nosotros. Mi padre parecía estar librando algún tipo de batalla interna. «No soy un hombre que crea en coincidencias, Ricardo», dijo finalmente. «Que esto ocurra justo cuando ambos enfrentamos problemas cardíacos. Quizás la vida tiene un sentido del humor peculiar». No era el tipo de reflexión que esperaría de él. El don Alejandro que conocía habría buscado ángulos estratégicos, ventajas potenciales. Este hombre contemplativo me resultaba casi irreconocible. «¿Te has preguntado alguna vez si valió la pena?», me atreví a cuestionar. «Todo lo que hiciste para separarme de ella». Sus ojos, ahora envejecidos pero todavía agudos, se fijaron en los míos. «Cada día desde que me sometieron a esta operación», confesó señalando la cicatriz en su pecho.
estar cerca de la muerte tiene un efecto curioso en las prioridades de uno. Creí estar protegiéndote, asegurando tu futuro. Ahora me pregunto si solo estaba proyectando mis propios miedos. ¿Miedos?, repetí confundido. ¿Qué miedos podía tener el gran don Alejandro Mendoza? Una sonrisa triste se dibujó en su rostro surcado de arrugas. Miedo a que descubrieras que se puede ser feliz sin riqueza. Miedo a que eligieras un camino diferente al que yo había trazado tan meticulosamente. Miedo a quedarme solo en la cima que había construido, hizo una pausa. Y ahora, ironías de la vida, estoy solo de todos modos. Me quedé sin palabras. Jamás habría imaginado tal nivel de introspección de su parte. ¿Tienes una nieta?, dije finalmente. Ana. Es estudiante de medicina, como su madre quiso serlo. ¿Se parece a ti?, preguntó con una curiosidad casi infantil. Tiene mi terquedad y el cerebro de María Elena, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Y un carácter formidable cuando se enoja. Me gustaría conocerla, murmuró. Si ella quisiera, claro está. Entendería perfectamente si no desea tener nada que ver conmigo. Dale tiempo, respondí, sorprendido por mi propio deseo de tender puentes. Primero necesita asimilar que tiene un padre. ¿Un abuelo podría ser demasiado para procesar ahora mismo? Don Alejandro asintió, y por un instante fugaz vi humedad en sus ojos, algo que jamás había presenciado en toda mi vida. Ricardo, dijo con voz repentinamente clara, en el cajón superior de mi escritorio, en mi despacho de las Lomas, hay un sobre sellado con tu nombre. Quiero que lo busques. ¿Qué contiene?, pregunté intrigado. Algo que debí darte hace mucho tiempo, respondió enigmáticamente. Y dile a María Elena, dile que lo siento. Sé que no significa mucho después de todo este tiempo, pero lo siento profundamente. Al salir de la residencia, la tarde comenzaba a caer sobre Cuernavaca. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Ana. Podemos vernos mañana. Tengo preguntas que necesitan respuestas. Sin mi madre presente, por favor. Respondí con un simple ¿dónde y cuándo?, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero al menos había comenzado a recorrerlo. Mientras conducía de regreso a la Ciudad de México, reflexioné sobre las vueltas del destino. 24 años atrás, había permitido que otros decidieran mi vida. Ahora, cuando finalmente tomaba el control, descubría que el verdadero desafío no estaba en dirigir una empresa o cerrar negocios millonarios, sino en reconstruir los puentes que yo mismo había permitido que se derrumbaran. El auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM estaba sorprendentemente lleno para un evento administrativo. Supongo que la noticia de que una injusticia de 24 años finalmente se enmendaría había corrido como pólvora entre estudiantes y profesores. O quizás era simplemente la naturaleza insólita del caso. No todos los días la universidad reconocía públicamente un error de tal magnitud. En la primera fila, Ana observaba el procedimiento con una mezcla de orgullo y emoción contenida. A su lado, mi padre permanecía solemne en su silla de ruedas, una sombra de lo que alguna vez fue, pero con la determinación intacta en sus ojos. Que ambos estuvieran presentes representaba pequeñas victorias personales que valoraba tanto como el evento oficial que estábamos a punto de presenciar. Habían pasado 4 meses exactos desde nuestra visita al despacho de la licenciada Carmona. 4 meses de batallas legales, negociaciones tensas y revelaciones dolorosas. La abogada había cumplido su palabra, demostrando por qué cobraba honorarios tan elevados. Su investigación había sido implacable, desenterrando documentos que todos creían destruidos y localizando a exfuncionarios que, ante la evidencia acumulada y mi compromiso de no emprender acciones legales contra ellos, finalmente habían confesado su participación en el esquema de mi padre. El rector de la universidad,
Un hombre de aspecto afable pero mirada astuta se acercó al podio. El murmullo del auditorio se apagó gradualmente. Nos reunimos hoy para corregir un error institucional que nunca debió ocurrir, comenzó ajustando sus gafas. La Universidad Nacional Autónoma de México reconoce formalmente que la expulsión de la alumna María Elena Vázquez en el año 2000 se basó en acusaciones fabricadas y procedimientos irregulares. Desde mi lugar, podía ver el perfil de María Elena mientras escuchaba las palabras que había esperado durante casi un cuarto de siglo. Su expresión era serena, pero noté cómo sus manos se aferraban con fuerza al bolso sobre sus piernas. Por tanto, continuó el rector, se revoca dicha expulsión y se extiende una constancia de rehabilitación académica que permitirá a la señora Vázquez reincorporarse a sus estudios si así lo desea, reconociéndose el año cursado y todos los créditos aprobados antes de la injusta interrupción. Un aplauso espontáneo recorrió el auditorio. Vi a Ana secarse discretamente una lágrima mientras sonreía. Habían sido meses difíciles para ella también, procesando verdades largamente ocultas y reconstruyendo su identidad bajo esta nueva luz. Cuando María Elena subió al estrado para recibir el documento oficial, nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos pude leer un mensaje que iba más allá del momento presente. Este no era simplemente el cierre de un capítulo doloroso, sino también la apertura de posibilidades que ambos habíamos creído perdidas para siempre. ¿Estás bien?, me preguntó Ana al notar mi mirada perdida. Sí, respondí apretando suavemente su mano. Solo pensaba en cómo un simple papel puede significar tanto. No es solo un papel, corrigió ella con esa claridad que siempre me asombraba. Es la validación pública de su verdad, algo que mamá necesitaba tanto como el aire. Ana había comenzado a permitirme pequeños momentos de cercanía en las últimas semanas. Después de meses de encuentros tensos, conversaciones difíciles y silencios incómodos, finalmente habíamos establecido una frágil pero genuina relación. No era el vínculo padre-hija convencional, demasiada historia perdida para eso, pero era real, construido sobre verdades compartidas en lugar de mentiras convenientes. Mi padre se removió inquieto en su silla de ruedas. La cirugía cardíaca había tenido complicaciones, dejándolo considerablemente más débil de lo esperado. Insistió en asistir a pesar de las recomendaciones médicas en contra, argumentando que era posiblemente su última oportunidad de hacer algo bien. ¿Necesitas algo, papá?, pregunté inclinándome hacia él. Estoy bien, respondió, aunque su voz traicionaba cierto cansancio. Solo quiero estar presente hasta el final. La relación entre mi padre y María Elena seguía siendo complicada. Ella había aceptado su disculpa formal con dignidad, pero el perdón verdadero requeriría más tiempo. Con Ana las cosas habían progresado sorprendentemente mejor. Mi hija, con esa capacidad de los jóvenes para ver posibilidades donde los adultos solo vemos obstáculos, había decidido conocer a su abuelo sin los prejuicios que habríamos esperado. Si voy a estudiar el corazón humano como médico, me había dicho, tengo que entender que nadie es completamente bueno o malo. La ceremonia concluyó con la firma de varios documentos. Mientras el auditorio se vaciaba, nos reunimos los cuatro en un pequeño círculo incómodo. María Elena, recuperándose exitosamente de su propia cirugía cardíaca, realizada 2 meses atrás, lucía un color saludable que contrastaba con la palidez de mi padre. «Felicidades, María Elena», dijo don Alejandro, extendiendo una mano temblorosa. «Siempre supe que eras extraordinaria». Ese fue precisamente mi miedo. Una confesión sorprendente que dejó a todos momentáneamente sin palabras. María Elena aceptó el gesto con una leve inclinación de cabeza. «Gracias por venir, don Alejandro», respondió con formalidad. «Significa mucho para Ana». Mi padre asintió, aceptando los límites implícitos en sus palabras. Había aprendido, aunque tarde en su vida, que no todas las batallas podían ganarse con dinero o poder.
¿Vamos a celebrar?, propuse, intentando aligerar el ambiente. Reservé en Pujol. De hecho, intervino Ana con una sonrisa misteriosa. Cancelé esa reserva y preparé algo diferente. Espero que no te moleste. El apartamento que Ana había elegido como lugar de celebración resultó ser el nuevo hogar de María Elena, un luminoso espacio en la colonia Condesa que yo había ayudado a conseguir, pero que ella había insistido en pagar gradualmente. Era su forma de mantener su independencia mientras aceptaba mi apoyo. ¿Les gusta?, preguntó María Elena con cierto nerviosismo mientras nos conducía por el lugar. Aún faltan muchas cosas, pero... Es perfecto, respondí, admirando la forma en que había conservado algunos muebles antiguos mezclados con piezas nuevas, creando un espacio que hablaba de continuidad y renovación simultáneamente. Ana desapareció en la cocina y regresó con una botella de champán y 4 copas. «Tenemos más de una razón para celebrar», anunció con una sonrisa enigmática. «¿A qué te refieres?», preguntó María Elena. Ana colocó las copas en la mesa de centro y extrajo un sobre de su bolso, entregándoselo a su madre. María Elena lo abrió con curiosidad, y sus ojos se abrieron con sorpresa al leer su contenido. «Es mi aceptación para el internado», explicó Ana. «El programa especial para estudiantes de alto rendimiento. Solo aceptan a 5 cada año». «Ana, es maravilloso», exclamó María Elena, abrazando a nuestra hija con orgullo. Sentí un nudo en la garganta. Había perdido tantos momentos como este, tantas primeras veces, tantos logros que debería haber presenciado. «Felicidades», dije, encontrando finalmente mi voz. «Estoy inmensamente orgulloso de ti». Ana me miró con una expresión que no supe interpretar completamente. «Gracias, papá». Fue la primera vez que me llamaba así, una simple palabra, 2 sílabas que cayeron sobre mí con el peso de todo lo que habíamos perdido y la promesa de lo que podríamos construir. No pude contener la humedad en mis ojos. María Elena se acercó y en un gesto que me tomó por sorpresa, entrelazó sus dedos con los míos. Habíamos avanzado lentamente en nuestra relación durante estos meses, cautelosos como 2 personas que han conocido el dolor de una caída y temen volver a experimentarlo. «Tengo algo para ti», dije, sacando una pequeña caja de mi bolsillo. «No es lo que piensas», añadí rápidamente al ver su expresión alarmada. «O tal vez sí, pero no exactamente». Dentro de la caja había un delicado anillo de plata, mucho más sencillo que las ostentosas joyas que solía regalar en mi antigua vida. «No es una propuesta de matrimonio», aclaré. «Es una promesa, de paciencia, de estar presente, de construir algo nuevo paso a paso». María Elena tomó la caja, estudiando el anillo con expresión pensativa. «Un compromiso», dijo finalmente. «Exactamente», asentí. Sin presiones ni expectativas, solo la voluntad de intentarlo. Colocó el anillo en su dedo y, para mi sorpresa y deleite, se inclinó para besarme suavemente. «Me parece un buen comienzo», murmuró contra mis labios. Ana carraspeó teatralmente. «Sigo aquí por si lo olvidaron», comentó con fingido disgusto, aunque su sonrisa la delataba. «Y el abuelo estará preguntándose por qué tardamos tanto en volver por él». «¿Lo dejaste solo en el auto?», pregunté alarmado. «Por supuesto que no», respondió, poniendo los ojos en blanco. «Está con mi amiga Lucía, probablemente aterrorizándola con historias de sus tiempos como empresario despiadado». Los 4 reímos, y por un momento perfecto, sentí que todas las piezas rotas de nuestras vidas comenzaban, finalmente, a encontrar un nuevo orden. Epílogo. 1 año después. La pequeña capilla en Coyoacán resplandecía bajo el sol de noviembre. No habíamos querido una ceremonia ostentosa, ambos habíamos aprendido a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. Pero la belleza del lugar, con sus bugambilias en plena floración y su atmósfera íntima, creaba el escenario perfecto para nuestra unión. María Elena caminaba hacia mí con ese paso seguro,
que siempre la había caracterizado, llevando un sencillo vestido color marfil que realzaba su belleza natural. A sus 42 años, radiaba una serenidad que solo puede venir de haber enfrentado las tormentas más duras y haber emergido más fuerte. En sus manos llevaba el título universitario que había recibido apenas una semana antes, insistiendo en que formara parte de la ceremonia. Es parte de nuestra historia, Ricardo, de lo que perdimos y recuperamos. Ana, resplandeciente en su vestido de dama de honor, caminaba junto a ella. Mi hija, aún me maravillaba poder usar esas palabras, cursaba ya su 4º año de medicina, destacándose como una de las estudiantes más prometedoras de su generación. Observarla interactuar con sus profesores, con la misma pasión intelectual que recordaba en su madre, era uno de mis mayores orgullos. Desde su lugar privilegiado en la primera fila, mi padre observaba la ceremonia con ojos húmedos. Don Alejandro había sobrevivido contra todo pronóstico médico, aunque los últimos meses habían visto un declive gradual en su salud, suficiente para ver a mi hijo hacer lo correcto finalmente. Había declarado con esa mezcla de ternura y dureza que seguía definiendo su carácter. Su relación con María Elena había evolucionado hacia un respeto mutuo cauteloso. Con Ana había desarrollado un vínculo sorprendentemente profundo. Mi hija pasaba horas escuchando sus historias de los primeros días de Mendoza Automotriz, extrayendo lecciones que, según ella, serían tan valiosas para su carrera médica como cualquier texto académico. El abuelo me enseña cómo funciona el mundo real, me había explicado, y yo le enseño cómo podría ser mejor. Cuando María Elena llegó a mi lado, noté el pequeño bulto apenas visible bajo su vestido. 4 meses de un embarazo cuidadosamente monitoreado por el mismo cardiólogo que la había operado. Un milagro médico, lo había llamado el doctor, no sin advertirnos sobre los riesgos y la necesidad de controles constantes. La decisión de intentar tener otro hijo a nuestra edad había sorprendido a todos, incluidos nosotros mismos. Pero como María Elena había argumentado, ya perdimos una vida juntos. Merecemos la oportunidad de crear una nueva. Mientras intercambiábamos votos, sentí el peso del brazalete de plata en mi bolsillo, el original que había recuperado del joyero familiar para devolverlo a su legítima dueña. Aquel objeto que había iniciado todo, conectando nuestros pasados y futuros de maneras que jamás habríamos imaginado. Por el poder que me confiere, comenzó el juez civil. Miré a los ojos de María Elena, encontrando en ellos el mismo brillo que me había cautivado 25 años atrás. A nuestro alrededor se extendía un futuro imperfecto pero genuino, construido sobre verdades dolorosas pero liberadoras. Un futuro que incluía una nueva vida creciendo en su vientre, una hija extraordinaria que nos había enseñado el verdadero significado del perdón y la segunda oportunidad que no sabíamos que necesitábamos hasta que el destino, con su peculiar sentido de la justicia poética, nos la había concedido. Acepto, dije, no solo a María Elena, sino también a todo lo que representaba, el pasado reconciliado, el presente valorado, el futuro inexplorado. Y mientras el brazalete pasaba de mi mano a la suya, comprendí que algunas promesas, incluso aquellas rotas por el tiempo y las circunstancias, encuentran formas inesperadas de cumplirse. Para siempre, habíamos grabado en aquel brazalete 25 años atrás, y para siempre sería. Queridos amigos, ¿qué opinan sobre la decisión de Ricardo de buscar la verdad después de 24 años? Comenten sus impresiones y compartan esta historia con quienes aprecian las segundas oportunidades. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal. Es muy importante para mí. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos excelente salud y el mejor de los ánimos.